Ya, correcto. Entonces ahora sí podemos empezar. Bien, se logra ver la pantalla también, creo, sin ningún problema. Bien, haciendo un review un poco de lo que vimos la clase anterior, hablamos acerca de los formatos de imagen, en este caso que nosotros podíamos utilizar en nuestros diseños. A grosso modo mencionamos cuatro: el JPG o JPG, referente más que nada a las imágenes que de repente podíamos ver en redes sociales, las más comunes. El PNG, que en este caso era un formato de imagen que admitía transparencia y que teníamos que tener cuidado porque una imagen podía ser en formato PNG, pero no necesariamente podía tener transparencia. Eso lo aclaramos en la clase anterior. Hablamos del SVG o los vectores, que más que nada sirven para hacer logos, pero estos logos con un fin un poco más profesional. Y hablamos también de los GIF, ¿no? Que en este caso vendrían a ser figuritas de movimiento, ¿no? Entonces, todo eso básicamente lo vimos como teoría la clase anterior. Ahora, esta sesión de aquí, a ver, denme un momento, creo que quieren conectarse. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, eso lo vimos como previo a la clase anterior. Esta clase vamos a tocar otros puntos, vamos a profundizar un poquito más en dos partes muy importantes que me han mencionado y que, bueno, sería bueno también que ustedes lo vayan aplicando. Uno de ellos va a ser el tema de las capas, que es algo muy importante dentro del diseño. Y otro punto importante que también quiero abordar es el tema de los logos. Como nosotros mencionamos la clase anterior, si bien es cierto, Canva de repente nos va a ofrecer una serie de herramientas que nos persuadan a hacer logos como tal, y de repente si tenemos un pequeño emprendimiento lo vamos a poder hacer. Si quisiéramos hacer un logo un poco más profesional, ya no sería Canva una herramienta recomendada. Entonces, bajo ese sentido, nosotros vamos a hacer unos logos a modo demostrativo, pero si lo van a llegar a emplear o si lo van a llegar a hacer, que sea algo temporal, que sea algo mientras de repente el emprendimiento va creciendo, ¿no? Ya sea propio o sea, bueno, un emprendimiento de un tercero. Entonces, para que más o menos lo tengan en cuenta. Bien, antes de pasar con el tema, mencionarles que ya les había indicado, mencionarles que la empresa en este caso está ofreciendo una próxima capacitación gratuita. Creo que ya hay algunas personas que han mencionado y que se van a unir a esta capacitación que se va a dar todavía en mayo. Pero sería bueno de repente, si es que no conocen, que se unan, ¿no? Dentro de lo que se va a llevar en ese curso, a grosso modo, se va a llevar lo que vendría a ser aplicaciones con Google Drive en temas de documento, en el tema de presentación, hojas de cálculo y formularios, en el tema también de Google Keeps, que ayuda a veces bastante si es que estamos haciendo un trabajo colaborativo, y algunas opciones también de Google Calendar, que lo vamos a ver. Adicionalmente a eso, ya para las personas que sí desean hacer paga del curso, que es un tema aparte ya, se va a hacer algunas automatizaciones de formatos. Se les va a enseñar a hacer algunas para que ustedes lo puedan llevar a cabo en sus proyectos, si es que desean hacerlo. Pero eso ya es un tema aparte, es opcional, ¿no? Lo menciono porque, bueno, me han indicado de que tal cual como es un curso gratuito, igual se les está mencionando por si se desean inscribir. Bien, entonces, perdón, pasando al siguiente punto, vamos a hablar ahora sí acerca de las capas en el diseño. Entonces, para hablar de las capas dentro de lo que vendría a ser el diseño, tenemos que imaginarnos, por decirlo así, de repente una hamburguesa, en este caso un objeto de una hamburguesa. Si nosotros nos percatamos, de repente esta hamburguesa en la parte superior va a tener un pedazo de pan, en la parte luego de ello va a tener de repente un pedazo de carne, luego un pedazo de lechuga, un pedazo de queso, un pedazo de tomate, lechuga de nuevo, otro pedazo de carne y finaliza con otro molde o otro pedazo de pan, ¿no? Eso de repente podría ser como nosotros podríamos describir una hamburguesa, ¿no? Un alimento que está conformado por capas como tal. Pero aquí hay algo importante y es algo que ustedes tendrían que ponerse a pensar para que más o menos entiendan a qué va el tema referente a las capas dentro del diseño. Cuando nosotros observamos de repente este tipo de producto o este tipo de alimento desde arriba, es decir, desde una parte superior, si
todos los ingredientes o todos los insumos fueran del mismo tamaño, por decirlo así, nosotros no podríamos ver de repente la carne o la lechuga o el queso o el último trozo de pan, es decir, el pan que está abajo, si es que primero no vemos el pan de arriba. Y si nosotros quitamos ese pan de arriba, ese pedazo de pan que en este caso se encuentra en la parte superior, recién nosotros de repente vamos a poder ver la carne. Y poco a poco, a medida que nosotros vayamos retirando cada uno de esos ingredientes, vamos a ir viendo poco a poco el ingrediente que hay detrás. ¿Correcto? Entonces, bajo ese criterio, nosotros debemos entender que en el diseño también hay capas. Hay capas en las cuales hay elementos que están más adelante que otros. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque imaginemos que ustedes tienen un fondo en el que de repente hay, ¿cómo decirlo? Hay una imagen de repente que ustedes quieren proyectar y adelante de esa imagen desean de repente colocar un texto, ¿no? Supongamos, ¿no? Capacitación o capacitación gratis, supongamos. Entonces, ustedes tienen que ver bien el orden de qué es lo que debe estar detrás y qué es lo que debe estar delante. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos el texto detrás y colocamos la imagen por delante, va a tapar el texto. No, no la persona, bueno, que va a observar la publicidad o el proyecto que estamos desarrollando, de repente no va a poder ver qué es lo que realmente nosotros queremos decir o expresar. Entonces, bajo ese sentido, nosotros tenemos que pensar que siempre van a haber capas que estén al final, es decir, capas que estén en la parte inferior y capas que estén en la parte superior, ¿sí? Bajo ese sentido, por ejemplo, si nosotros volvemos a enfatizar un poquito en el tema de la hamburguesa, nosotros, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta acá de algo. Estoy empezando, en este caso, con estas descripciones de estos círculos, con cada uno de estos elementos que nosotros vemos acá, ¿no? Pan, carne, lechuga, tomate, queso, etcétera, etcétera. Pero sí estoy haciendo el énfasis ahí, yo los estoy colocando desde la parte inferior hasta la parte superior. Y eso quiero que lo tengan muy en claro. Por ejemplo, si nosotros empezamos desde abajo, si nosotros empezamos desde acá, el primer elemento que tenemos abajo es pan, que lo estoy colocando en la parte de aquí, pan. Luego de pan, hacia arriba, seguiría carne, que está acá, carne. Carne lo estoy colocando acá. Si nosotros nos damos cuenta, el círculo que dice pan está por detrás de el círculo que dice carne, ¿sí? Nos damos cuenta que está por detrás porque esta sección de acá está tapando ese pedazo de círculo, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que como lo está tapando, quiere decir que la capa de que dice pan está por debajo de la capa que dice carne. Y si nosotros seguimos viendo los demás ítems que vemos ahí, los demás elementos que conforman la hamburguesa, nos vamos a dar cuenta lo mismo. De lo mismo, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que lechuga está por encima de carne, que el tomate está por encima de la lechuga, el queso, la lechuga, la carne y el pan, y así sucesivamente, uno por encima de otro. Y entonces, aquí en el diseño ya nos damos cuenta de algo. Si nosotros de repente vemos el objeto completamente, podemos definir que ese objeto se encuentra en una capa superior. Y si de repente nosotros vemos el objeto que está siendo tapado en alguna de sus secciones, nos vamos a dar cuenta que ese objeto está por detrás del objeto que le está tapando. Y así sucesivamente. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque nos vamos a dar cuenta a medida que utilicemos o las plantillas o a medida que nosotros hagamos nuestros propios diseños, de que las capas son muy importantes para que nosotros podamos proyectar o podamos finalizar nuestro proyecto de una manera adecuada. Y esto sobre todo es muy importante cuando las imágenes que nosotros vamos a utilizar son imágenes PNG, es decir, imágenes que no tienen ese borde cuadrado, sino que son imágenes que están moldeadas de acuerdo a la forma, ¿no? Por eso justamente puse este ejemplo de la hamburguesa con círculos, porque los círculos podríamos interpretarlos como elementos que no son regulares y que
básicamente vendría a ser como una imagen PNG que está incluida en Canva. Es una figura, básicamente, que parece una imagen PNG. Entonces, hasta este punto, ¿se entendió más o menos a lo que quiero llegar con las capas? ¿O de repente hay algo que no quedó claro? ¿No? No tengan miedo si de repente algo no quedó claro, lo puedo volver a explicar, no hay ningún problema. Porque igual voy a hacer preguntas, de acá un ratito voy a hacer preguntas por WhatsApp. Voy a levantar lo que vendrían a ser encuestas. Entonces, me indican. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ok, vamos a admitir a las demás personas por mientras. Ok, nadie me dice nada, pero eso yo que está bien, todo claro. A ver, voy a hacer una pregunta hacia al azar. ¿Se encuentra la señora, a ver, Laura? ¿Se encuentra Laura? Laura la una, Laura los Sí, dos. sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Señora Laura, una consulta. Bajo lo que hemos explicado, ¿qué capa se encuentra por encima? ¿La capa de queso o la capa de lechuga? Disculpe, no he escuchado por la bulla. Ok, imaginemos, estamos hablando acerca de las capas inferiores y de las capas superiores. La pregunta es, ¿qué capa está por debajo de cuál? Lechuga, esta lechuga que está acá, ¿está por encima o por debajo de la capa de queso? Está por encima, Está por encima. ¿Cómo sabemos que está por encima o que está por debajo? porque está adelante, la parte de adelante. Adelante. Buena pregunta. A ver, vamos a hacer justamente esa explicación para ver qué otro concepto sacamos de acá. A ver, apaga un ratito el micro. A ver, voy a apagar un ratito para ir explicando. Mire, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta? Explicamos eso. ¿Cómo nos damos cuenta de repente que una capa está por detrás de otra? En primer lugar, si nosotros vemos toda la figura o toda la forma, nos vamos a dar cuenta que esa capa está adelante. ¿Estamos? Si nosotros vemos toda la figura como tal, nos vamos a dar cuenta que está adelante. Profesor, correcto, acá no veo la figura, pero acá tampoco la veo, profesor. Correcto, eso es muy correcto. La única imagen, por decirlo así, o de todas estas capas, la única que puedo observar completamente es esta de aquí, esta de aquí que dice pan. Entonces yo intuyo que esa es la capa que está por encima de todas, porque sí la puedo ver totalmente. Es como les explicaba hace un momento, si yo me pongo a mirar con mis ojitos de acá arriba hacia abajo y todos los ingredientes fueran del mismo tamaño, la única capa que voy a ver es la capa del pan, la capa que está arribita. No voy a ver de repente este pedazo de carne que está acá detrás, si todos fueran del mismo tamaño, ojo, estamos haciendo énfasis en eso. Entonces, eso mismo ocurre acá. Si yo observo todo el elemento como tal, voy a decir que esa capa de ahí está arriba de todo, está en la parte superior. ¿Cuál es la capa que le sigue? Bueno, esta de acá tapa la de acá, a la que dice carne. Entonces, quiere decir que encima está pan, debajo de ella está carne, tal y como está acá, por ejemplo. Pan, carne. Luego está lechuga, lechuga está acá debajo. Luego está queso, queso está acá. Luego tomate, tomate está acá. Luego otra vez lechuga, otra vez carne y por último el pan que se encuentra abajo de todo. ¿Sí? Ahora, es muy importante tener eso en cuenta y es muy importante también recordarlo. Es decir, en este caso, para este caso específico que mencionamos, esta lechuguita de acá, esta que está acá, no esta, ojo, porque esta de acá sí está encima. Esta de acá está todavía por debajo de la capa de queso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y esto va a ser muy importante porque justamente vamos a ver ahora logos. Y los logos tienen que tener esa base o esa noción para más o menos poderlos desarrollar de esa manera. Bien. Entonces, como vamos a hablar de logos, ya hemos hablado de capas. Bueno, antes de pasar en sí a los tipos de logo, vamos a hacer un pequeño ejemplo en este caso con las capas, para que se entienda. Voy a entrar a Canva